Hola, soy Angélica Cuapio, mexicana viviendo en Suecia. Soy médica investigadora, trabajo en el Centro de Enfermedades Infecciosas del Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia. Y bueno, hoy quiero platicarles un poquito de cómo se vive la situación aquí en este país respecto al coronavirus. Hoy es 17 de marzo y les quiero contar que hace 12 días teníamos el mismo número de casos que tienen ustedes actualmente en México. Teníamos 86 casos, ustedes tienen 82 hasta este momento. Y bueno, 12 días después, ahora tenemos 1,200 casos y tenemos 8 muertos. Bueno, Suecia es una población de 10 millones de habitantes. México es una población de más de 120 millones de habitantes. Y bueno, actualmente no hay medidas restrictivas así como se han hecho en otros países. El gobierno sueco ha actuado de una forma muy diferente en comparación con Escandinavia, con otros países europeos. Hasta el día de hoy aún se puede trabajar normalmente, se puede asistir a clases normalmente en escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universidad. Las recomendaciones actuales, son no asistir al trabajo, a la escuela en caso de cualquier síntoma leve de un resfriado. Siento que las medidas que ha tomado el gobierno aquí en Suecia han sido muy diferentes, deben de tener una base, un fondo, sin que nos hayan restringido a todos. La gente va tomando sus medidas porque tenemos la opción de hacerlo así. Entonces creo que la forma que ha utilizado el gobierno actualmente es decir, bueno, no te sientes mal, no vas al trabajo, pero yo te pago el primer día. Normalmente no se paga el primer día que uno no asiste al trabajo por enfermedad. Entonces el primer día está pagado. Los siguientes 14 días, el empleador también está obligado a pagar esos 14 días sin necesidad de un comprobante médico. Con esto, pues ya es más fácil, más sencillo que la población coopere. Se nota que la gente está cooperando muchísimo. Es un proceso educativo que actualmente no estamos en el caso de un colapso sanitario, aún no. Sin embargo, como la población está apoyando, está tomando el papel que le corresponde, que es el de participar. ¿Qué ocurre en otros países europeos? Bueno, en Alemania tienen una alta incidencia de casos infectados. Tienen actualmente casi 8,000 casos. Sin embargo, de esos 8,000 solamente han tenido 20 casos fatales. ¿Qué ocurre en Francia? En Francia hay 6,600 casos reportados, 150 muertos, y el día de ayer el presidente Macron declaró a Francia como en un estado de guerra por la salud. Es así que cerraron ya fronteras, han cerrado escuelas, universidades, el país se encuentra en cuarentena por 2 semanas. La gente que encuentren en la calle no cumpliendo estas reglas, estas medidas, será sancionada con una primera multa de 38 euros, son como 800 pesos. Si te encuentran en la calle, nada más por estar fuera de tu casa, pues tienes que atenerte a las consecuencias. Esta multa irá desde los 38 euros hasta los 150, que son como 3,000 pesos. ¿Qué ocurre en Italia? En Italia están completamente bloqueados, ¿no? Tienen aproximadamente ya casi llegan a los 30,000 casos y han tenido hasta ahora 2,158 muertos. Hay pocas camas en los sistemas de terapia intensiva. El sistema de salud está colapsado completamente, ¿no? España está volviéndose la siguiente, si no es que ya es la siguiente Italia. En España hay una cuarentena rigurosa actualmente, también hay multas si te encuentran en la calle. Los médicos tienen muy pocos insumos, una situación en España, una situación similar a varios países de Latinoamérica. Y bueno, hay una escasez de material y equipo de protección para los propios médicos, ¿no? Entonces, pues se está viviendo una crisis actual en España. Y bueno, ¿qué decimos de Latinoamérica? Latinoamérica, estoy sorprendida porque están actuando relativamente bien varios países. En Chile cerraron fronteras con solamente 180 casos, ¿no? Perú declaró estado de emergencia cuando tienen actualmente 117 casos. Colombia, mis respetos. Colombia ha prohibido la entrada a extranjeros, ha prohibido los vuelos hacia ese país. Tiene 65 casos reportados, se encuentran en cuarentena. Y Colombia ha reportado el número de camas que tiene para los casos de terapia intensiva, casos de unidad de cuidados intensivos. Entonces ellos tienen aproximadamente 750 camas para todo el país, para aislamientos, ¿no?
Bolivia, con 11 casos, ya ha hecho el llamado a limitar la vida pública. Ya no se permite realizar fiestas, encuentros en discotecas, en bares, en cines, en teatros, etc. Entonces, hay acciones contundentes en muchos países del mundo. ¿Qué ocurre en México? En México el día de hoy tenemos 82 casos. ¿Qué ocurrió el fin de semana? ¿Qué está ocurriendo aún actualmente? Bueno, pues hay conglomeraciones, hay fiestas, hay mercados. No se están siguiendo ninguna medida de distanciamiento social ni sana distancia. La OMS el día de ayer, en los comunicados diarios que está realizando la OMS, se le preguntó sobre la situación de México. ¿Cuáles son las medidas que ustedes sugieren para México? Y la respuesta fue pues las medidas que estamos sugiriendo para todo el mundo. Sin embargo, hay que poner atención que en México estamos en una etapa en la que todavía se puede frenar un poco esa transmisión. Entonces hay que hacer todas las medidas que se han estado repitiendo constantemente, medidas de higiene, medidas de aislamiento, medidas de distanciamiento social. Y es importante también recalcar que hay diferentes sectores en la población, ¿no? Todos juegan una pieza fundamental en el desarrollo de esta pandemia y también todos jugamos un papel fundamental en que las cosas no se salgan de control. Todos podemos participar. Entonces, hay diferentes sectores, ¿no? Hay sectores, el sector político, el sector académico, el sector científico, el sector religioso. Los líderes de cada sector también tienen un gran compromiso, pues, en determinar, en especificar, en informar también cuáles son los roles que tiene cada ciudadano en esta epidemia, en esta pandemia. Y bueno, hay que también tener presente que todos y todas somos responsables de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir. La forma en la que actuemos va a determinar cómo se lleva a cabo el desarrollo de esta pandemia. En México hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. En México existe un índice altísimo de comorbilidades, enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades agudas, enfermedades infecciosas. Hay de todo, tenemos en México. Bueno, entonces todos nosotros tenemos la responsabilidad social y moral de participar. Todos tenemos que saber cuál es nuestro papel, tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer, si no sabemos, hay que informarnos, tenemos que saber cómo actuar en caso de que se sienta uno mal, en el caso de que mi vecino, mi mamá, mi papá, mi conocido se siente mal, ¿qué hacemos? ¿Vamos inmediatamente al médico? ¿Vamos al hospital? ¿Vamos a entorpecer los sistemas? No. Se tiene que pensar racionalmente. Entonces, si te sientes mal, te quedas en tu casa, no vas a trabajar, no vas a la escuela, no vas a la universidad. Si tienes síntomas respiratorios, puedes quedarte en casa si no presentas dificultad respiratoria o fiebre que dure más de 4 días. La evolución natural de esta enfermedad corre con una sintomatología de una influenza, de una gripe. Entonces no hay necesidad de ir al hospital. Hay que tener muy claro este punto. No tenemos que ir a congestionar. No hay cabida en este momento para estorbar. Hay que tener también claro que estamos viviendo un momento histórico, ¿no? Esto va a quedar reportado en los libros de historia, ¿no? Esta pandemia va a estar reportada en los libros de historia de nuestros hijos, de nuestros nietos. Nuestro actuar va a quedar reflejado en los libros de historia, ¿no? Entonces, ¿cómo quedamos cuando vemos que esta pandemia se desarrolló negativamente? ¿Cómo vamos a vernos con el Vive Latino pasado? ¿Fue eso una olla express para generar toda una proliferación de casos, de contagios? Si no lo fue, estamos en buen momento para evitar siguientes exposiciones de esa naturaleza. Entonces, actualmente la medida es no realizar eventos mayores de 5,000 personas. Eso me parece a mí ridículo. Ridículo, porque eventos menores de 5,000 personas también son un caldo de cultivo. Entonces, lo que podemos hacer como sociedad es retirarnos, tomar distancia, ¿no? Tomar distancia social, hacer caso a las indicaciones. Hay que tener claro cuál es nuestro papel, hay que tener claro cómo actuar. Queremos una sociedad sana, una sociedad feliz. ¿Cómo podemos lograrla? Pues
manteniendo distancia, ¿no? Bien decían mis abuelitos, mucho ayuda el que no estorba. Entonces, se los dejo a ustedes. Así que, fuerza México.